fueron los niños dorados de una era inolvidable. Rostros que iluminaron la pantalla y definieron a toda una generación del cine. Millones los adoraban. Los productores hacían fila por su talento. Algunos incluso compartieron escena con leyendas como Pedro Infante y Cantinflas antes de saber escribir su propio nombre. Pero cuando se cerró el telón, lo que los esperaba no siempre fue un aplauso. Para muchos, la fama infantil se convirtió en una maldición, una que los siguió hasta celdas de prisión, camas de hospital, casas abandonadas y una amarga oscuridad. Esto fue lo que les pasó a las estrellas de las que nadie nos advirtió. Delia Peña Horta, una estrella prometedora silenciada demasiado pronto. Delia Peña Horta tenía solo 3 años cuando entró al mundo del cine mexicano en Confesiones de una adolescente. Su carisma natural y su agudo sentido del tiempo le valieron rápidamente un lugar junto a íconos como Mauricio Garcés en La otra mujer y el legendario Cantinflas en El ministro y yo. Se hizo conocida entre el público mexicano como Lucy, la traviesa hermana menor en Mujercitas y Las adorables Mujercitas, compartiendo pantalla con jóvenes promesas como Rocío Anel y Nubia Martí. Pero a los 13 años, su carrera ascendente se detuvo de forma abrupta, no por escándalos ni fracasos, sino por decisión de su padre. Él consideraba inapropiados los papeles adolescentes que le ofrecían, especialmente después de su participación en Un camión llamado Deseo. Delia se vio obligada a alejarse de las cámaras justo cuando su futuro actoral comenzaba a florecer. A los 19 años se casó, adoptó el nombre de Gaby Peña y se dedicó a la vida familiar, criando a 3 hijos. En una entrevista de 2015, admitió sentir frustración y tristeza por haber abandonado tan repentinamente la actuación. Pero con el tiempo, comprendió las intenciones de su padre e incluso llegó a valorar la vida que construyó. Aún así, su historia sigue siendo la de una interrupción dolorosa. Una llama brillante que se apagó antes de convertirse en algo más grande. Ismael Pérez Poncianito. De niño prodigio a sueño olvidado. Ismael Pérez tenía solo 5 años cuando hizo su debut cinematográfico en Río Escondido, interpretando el papel de Poncianito junto a María Félix y Jorge Negrete, bajo la dirección de Emilio "el Indio" Fernández. Su capacidad para expresar emociones profundas a tan corta edad sorprendió tanto al público como a los cineastas. Rápidamente alcanzó la fama en clásicos como Maclovia, Visitas del pecado y La rebelión de los colgados, convirtiéndose en uno de los actores infantiles más solicitados de la época de oro. A principios de los años 50, ya había participado en casi 30 películas y fue nominado al Ariel a Mejor Actuación Juvenil. Muchos lo consideraban el protegido personal de Emilio Fernández, y su futuro parecía asegurado. Pero al llegar la adolescencia, las ofertas desaparecieron. Los directores seguían viéndolo como el niño, no como el joven en crecimiento. A los 15 años, tras finalizar Camino de la Vida, Ismael Pérez se retiró por completo de la actuación. Su salida no solo fue una pérdida profesional, devastó a su familia, que dependía económicamente de su trabajo. Posteriormente, Pérez se dedicó al periodismo, siguiendo los pasos de sus padres, y en 2018 abrió una pequeña cafetería. Aunque nunca regresó a la actuación, sus contribuciones tempranas fueron reconocidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Su vida es un recordatorio de cuán rápido puede desvanecerse la fama, y lo difícil que es reconstruirse cuando sucede. Hayley Guyel, una chispa fugaz en la televisión internacional. Hayley Guyel no tuvo conexión con el cine mexicano de la época de oro, pero su breve presencia juvenil en la televisión de género refleja la fragilidad de la fama temprana. Comenzando como actriz infantil en la televisión y el cine norteamericano, apareció a los 13 años en Watchmen, interpretando a Laurie, 13 años, y anteriormente en Battlestar Galactica como Paya, además de papeles en Family, Mount Pleasant, y la serie de terror Masters of Horror.
A pesar de trabajar en producciones reconocidas, no hay registros públicos de que su carrera actoral continuara más allá de su adolescencia temprana. Hasta la fecha, Hayley Guill parece haber desaparecido silenciosamente de la industria. Sin un rumbo claro, su historia subraya una verdad más amplia. Incluso fuera del resplandor de Hollywood, los papeles tempranos pueden desvanecerse con el tiempo, dejando como huella solo los créditos que alguna vez obtuvo. Freddy Fernández, el Pichi, de dúo adorado a despedida silenciosa. Freddy Fernández, cariñosamente apodado El Pichi, comenzó a actuar a los 9 años, debutando en Morenita Clara junto a Evita Muñoz Chachita. Su química en pantalla en clásicos como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro los convirtió en uno de los dúos infantiles más celebrados del cine de la época de oro. Sus papeles abarcaron cerca de 100 películas, muchas de ellas junto a leyendas como Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Capulina. Fue nominado 3 veces al premio Ariel y recibió la medalla Virginia Fábregas. Su trayectoria parecía destinada al éxito absoluto. Sin embargo, a fines de la década de 1980, la vida le dio un golpe duro. Fue diagnosticado con cáncer de esófago y tuvo que retirarse de la actuación. Su última aparición en pantalla, nuevamente junto a Chachita, fue en la serie Nosotros los Gómez, la cual finalizó en 1989 debido al deterioro de su salud. Freddy luchó valientemente hasta su fallecimiento el 10 de mayo de 1995, a los 61 años. Su historia es una de admiración que se convirtió en silencio, de talento celebrado, pero silenciado demasiado pronto. María Eugenia Llamas, La Tucita, encanto infantil y reconocimiento posterior. María Eugenia Llamas se hizo conocida como La Tucita, tras debutar a los 4 años en Los Tres Huastecos. Su ternura e inocencia, junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, le ganaron la adoración del público y una nominación al premio Ariel. Luego protagonizó Los Hijos de la Calle, Digan que soy mujeriego y Las dos huerfanitas. Pero a los 10 años se retiró en 1966, se casó con el actor Rómulo Lozano y tuvo 3 hijos. Un intento de regreso en los años 80 no tuvo éxito comercial, aunque su pasión por el arte nunca desapareció. Establecida en Monterrey, permaneció activa en teatro, radio y ocupó cargos culturales, incluyendo funciones en la oficina regional del INBA. Continuó participando en homenajes a Pedro Infante hasta su fallecimiento el 31 de agosto de 2014 en Zapopan, Jalisco, a los 70 años, siendo recordada como una de las estrellas infantiles más queridas de México. Juliancito Bravo, el Tom Sawyer mexicano que eligió la privacidad. Nacido en España el 13 de marzo de 1956, Juliancito Bravo se mudó a México a los 7 años y debutó en El Grillito Cantor. A los 10, en 1966, obtuvo su primer papel protagónico en Seguiré tus pasos, interpretando a un niño huérfano protegido por un sacerdote. Pronto siguieron películas como La Primera Comunión, La Maestra Inolvidable y Las Aventuras de Juliancito, lo que le valió el apodo de el Tom Sawyer mexicano. Su transición a papeles adolescentes en Cuna de Valientes y El Tunco Maclovio lo llevó hasta los años 90, incluyendo telenovelas como Carrusel, Vivo por ella y Salomé. Su última aparición fue precisamente en Salomé. Después de eso, Juliancito se retiró completamente del mundo del espectáculo, eligiendo la vida empresarial y familiar por encima de la fama. Su carrera representa respeto por el éxito infantil y la voluntad de alejarse en sus propios términos. Rogelio Jiménez Pons, Frijolitos. De la pantalla al turismo nacional. Rogelio Jiménez Pons alcanzó la fama como actor infantil en Camino de la Vida, ganándose el apodo de Frijolitos. Provenía de una familia de actores infantiles,
Su hermano Mario Humberto incluso ganó el premio Ariel a Mejor Actuación Infantil por la misma película. Con 27 películas en su haber, incluyendo A Toda Máquina junto a Pedro Infante, su carrera alcanzó su punto máximo a una edad temprana. Luego, en 1965, con menos de 20 años, se retiró de la actuación. Estudió arquitectura en la UNAM, donde se graduó en 1974 y cambió de rumbo completamente hacia la política. De 1977 a 1982, fue director de turismo en Tabasco y más tarde fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director de Fonatur, supervisando el ambicioso proyecto del Tren Maya. El camino de Rogelio demuestra una reinvención total. La fama infantil dio paso al servicio público y décadas después, a un impacto nacional. Cesario Quesadas, Pulgarcito, de niño adorado a los muros de la prisión. Cesario Quesadas Cubillas, conocido como Pulgarcito, protagonizó más de 17 películas durante finales de los años 50 y 60, incluyendo Pulgarcito y Santa Claus. Sin embargo, a los 70 y tantos años, su vida dio un giro impactante. Fue condenado a 19 años de prisión en Yucatán tras ser acusado de conducta inapropiada por su expareja, y fue liberado el 14 de marzo de 2021 con reducción de pena, acompañado por el director del penal, Francisco Javier Brito Herrera. Durante su tiempo en prisión, Cesario dirigió un equipo de softball como manager y segunda base, fundó un club de ajedrez y participó en proyectos comunitarios dentro del reclusorio. Figuras públicas como Carmen Salinas lo visitaron para apoyar a los internos. Él siempre sostuvo su inocencia, afirmando que las acusaciones eran producto de venganzas personales y que carecían de pruebas. Su caída, de estrella infantil adorada a preso condenado, sigue siendo uno de los giros más perturbadores en la historia del entretenimiento mexicano. Joselito, el pequeño ruiseñor español que cayó en desgracia. En los años 50 y principios de los 60, pocas voces conmovieron al público como la de Joselito, cantante y actor infantil español apodado El Pequeño Ruiseñor. Su voz angelical y sus ojos expresivos lo convirtieron en una sensación internacional, con éxitos de taquilla como El Pequeño Ruiseñor, Saeta del Ruiseñor y El Pastorcito. Durante años fue una figura habitual en las pantallas de España y América Latina, pero en los años 70 su popularidad decayó a medida que su voz cambió y los gustos del público evolucionaron. Lo que siguió no fue un retiro tranquilo, sino un colapso público. En los años 90, Joselito fue arrestado en España y condenado a 5 años de prisión por posesión de sustancias ilegales. Una caída impactante para alguien alguna vez celebrado en todo el mundo hispanohablante. En entrevistas posteriores, habló con franqueza sobre cómo la adicción lo había consumido y arrastrado a la oscuridad. Admitió haber tocado fondo, pero reconoció que su tiempo en prisión le salvó la vida. Allí, se sometió a rehabilitación y poco a poco comenzó a reconstruir su sentido de identidad. María Gracia, Caperucita Roja que desapareció sin despedida. Pocas estrellas infantiles son recordadas con tanta claridad como María Gracia, la niña de ojos grandes que interpretó a Caperucita Roja en la querida trilogía de fantasía mexicana de 1960. Con un encanto natural y una inocencia expresiva, cautivó al público en Caperucita Roja, Caperucita y sus 3 amigos y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Estas películas se convirtieron en clásicos del cine infantil mexicano y María parecía destinada a una larga carrera, pero de repente desapareció, sin despedida ni explicación. Y no fue una decisión suya. Fue su madre quien determinó que el mundo del espectáculo no era lugar para una adolescente. Esa única decisión puso fin a una carrera prometedora antes de que pudiera evolucionar. María se mudó a California con su esposo, un médico respetado, y dejó la fama por completo.
Durante 23 años trabajó como intérprete judicial certificada. Una vida tranquila y anónima, lejos de los sets de filmación en México. Tuvo 2 hijas y se dedicó a su familia. Hoy disfruta de la pintura y la cocina, y no mantiene ninguna presencia pública más allá de su legado nostálgico. Valentín Trujillo, de esperanza infantil a héroe de acción y muerte prematura. La trayectoria cinematográfica de Valentín Trujillo comenzó cuando era apenas un niño, debutando en El Gran Pillo. Con sangre de estrella de cine en las venas y la guía de su padre, Trujillo estuvo inmerso en la industria desde su nacimiento. En su adolescencia protagonizó películas notables como El Extra y Mal, obteniendo reconocimiento desde temprano. Pero en lugar de desvanecerse como muchos actores infantiles, Valentín logró reinventarse. Para los años 80, se había convertido en uno de los mayores íconos del cine de acción en México, encabezando dramas urbanos como Perro Callejero. No conforme con actuar, Trujillo también asumió roles detrás de cámaras, dirigiendo, produciendo y escribiendo. Sus películas, centradas en el crimen, la justicia y la clase trabajadora, le valieron respeto en todos los sectores del cine mexicano. Incluso dirigió Ratas de la Ciudad, consolidando su reputación como un creativo serio. Sin embargo, detrás de cámaras, su ética de trabajo intensa pasó factura. Las presiones de la industria, una carrera demandante y problemas de salud lo alcanzaron. El 4 de mayo de 2006, falleció de un paro cardíaco a los 55 años. Su muerte repentina conmocionó al mundo del espectáculo, poniendo fin a la vida de un hombre que creció frente a las cámaras y pasó décadas redefiniendo lo que significa evolucionar como actor. Dejó una carrera prolífica, pero también la sensación de una vida que se cortó, una vez más, demasiado pronto. Angélica María, La novia de México y El peso de nunca detenerse. Angélica María tenía solo 6 años cuando hizo su debut cinematográfico en Pecado, interpretando a un niño llamado Miguelito. Solo ese detalle dice mucho sobre su determinación. Cuando el director Wallerstein anunció que necesitaba un niño para el papel, la pequeña Angélica no lo dudó. Se cortó el cabello, suplicó por el rol y demostró que podía hacer lo que la cámara necesitara. Sus actuaciones infantiles pronto dieron paso a la fama como ídolo adolescente y eventualmente al estatus icónico de La novia de México. Participó en más de 60 películas, lanzó éxitos musicales y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento mexicano. Pero el público suele olvidar que nunca tuvo descanso, ni una infancia libre, ni una adolescencia sin escrutinio. Detrás del glamour había una mujer que pasó su vida intentando mantenerse vigente, querida y profesional. La presión fue implacable. Mantener su imagen, equilibrar demandas del cine, la música y la televisión, y además ser madre, todo bajo el ojo público, le cobró un precio emocional elevado. Aunque ha envejecido con gracia ante las cámaras, su historia esconde una tristeza silenciosa, la carga de nunca haber vivido realmente fuera del reflector. Elsa Aguirre. Belleza, violencia y el duelo más desgarrador de una madre. Elsa Aguirre fue la personificación de la elegancia en el cine mexicano. Comenzó a los 15 años con El sexo fuerte y rápidamente alcanzó la fama, compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete. Con su belleza clásica y presencia imponente, cautivó a toda una generación. Pero detrás de esa apariencia serena, había una vida marcada por un dolor oculto. A los 29 años, agotada por la presión constante y deseando autonomía, Elsa se alejó de la actuación. Se casó con el periodista Armando Rodríguez Morado, esperando encontrar paz. En cambio, encontró terror. Él era abusivo, alcohólico e inestable. Su hermano reveló que una vez quemó los canarios que Elsa tanto amaba sin razón alguna. La violencia escaló hasta llegar a agresiones físicas, incluso cuando ella estaba embarazada.
Con el apoyo de su familia, Elsa logró divorciarse y se convirtió en madre soltera, dedicando su vida a su hijo Hugo. Él fue su ancla, su razón de vivir. Pero la tragedia volvió a golpear. En 2001, Hugo murió en un accidente automovilístico a los 30 años. Elsa lo sostuvo en sus brazos en sus últimos momentos y recordó que su expresión de paz nunca se borraría de su memoria. Alma Delia Fuentes, del estrellato a vivir en la miseria. Alma Delia Fuentes fue una de las niñas prodigio más brillantes de la época de oro, debutando a los 10 años en Sinfonía de una vida. Para cuando actuó junto a Pedro Infante en La Barca de Oro, ya había conquistado al país. Su interpretación más icónica llegó con Los Olvidados de Luis Buñuel, por la cual fue nominada al Ariel. Ganó el premio en 1951 por Historias de un corazón y trabajó de forma constante durante los años 50 y 60 en éxitos como Allá en el Rancho Grande y Una familia de tantas. Sin embargo, detrás del éxito profesional, su vida personal se desmoronó. Tras divorciarse del actor Julio Azcárraga, padre de sus 4 hijos, Alma Delia tuvo un segundo matrimonio fallido con Rafael del Río. Eventualmente, se retiró en 1970 para dedicarse a su familia. Pero los años siguientes no fueron generosos. Ya en la década de 2010, la exestrella vivía recluida en una mansión deteriorada en Naucalpan. Vecinos reportaron condiciones deplorables, un garaje lleno de basura, excremento de animales y sin agua corriente ni higiene. Peor aún, sus propios hijos parecían haberla abandonado. El 2 de abril de 2017, Alma Delia falleció por septicemia, en soledad. Un final trágico y doloroso que contrastó brutalmente con su pasado brillante. Alguna vez adorada por una nación, murió olvidada, símbolo desgarrador de una fama que no perdura. Narciso Busquets, un genio infantil que perdió a su padre y su rumbo. Narciso Busquets nació para el cine. Su padre, Joaquín Busquets, era un actor respetado, y Narciso debutó en 1932 a los 3 años, convirtiéndose en una de las primeras estrellas infantiles de la era del cine sonoro en México. Películas como La Gran Cruz y Allá en el Rancho Chico demostraron su rango interpretativo, incluso a una edad tan temprana. En Historia de un gran amor, su actuación sin diálogo fue tan impactante que recibió un premio de periodismo por expresión cinematográfica. Pero ese mismo año, la vida le dio un golpe cruel. Su padre, que había perdido la vista por una enfermedad no tratada, falleció, dejando a Narciso al cuidado de su tía Mercedes. A pesar del dolor, siguió actuando y estudiando botánica e historia mexicana. Pero la herida por la pérdida de su padre nunca terminó de sanar. Titina Romay, un ícono infantil que se reinventó en silencio. Titina Romay será recordada por siempre como Belén, la dulce hija de Pedro Infante en Angelitos Negros. Su nombre artístico fue ideado por Evita Muñoz Chachita, y el apellido Romay surgió de una combinación de apellidos familiares. Su ternura brilló no solo en ese clásico, sino también en películas junto a su hermano Pepe Romay, y más adelante en la nominada al Oscar Ánimas Trujano. Pero su fama, como la de muchas estrellas infantiles, fue breve. Tras una carrera corta pero impactante, Titina se alejó del cine. No persiguió la fama, se reinventó. Fue maestra de danza en secundarias, luego se formó como consejera familiar y agente inmobiliaria. Vivió en Acapulco, donde encontró paz en la pintura, la composición y la creación artística, lejos de los reflectores. En 2022, a los 80 años, ofreció una rara entrevista sobre su legado. Había escrito un guión y seguía componiendo música en géneros que iban del bossa nova a las rancheras. La historia de Titina no es trágica por una caída, sino poderosa en su silencio. Rechazó ser definida por su fama infantil y eligió una vida de privacidad, arte y autenticidad. Puede que se haya alejado de la pantalla,
pero su legado está lejos de ser olvidado. Pepito Romay, el niño que sostuvo el cine y se fue sin despedida. Pepito Romay nació en el corazón de la industria cinematográfica, guiado por su padre, el director Joselito Rodríguez. Debutó en Café de Chinos y a los 3 años ya había sido nominado al Ariel por Píntame Angelitos Blancos. En 1956 ganó el prestigioso premio Ariel por Después de la tormenta Isla de Lobos, consolidando su lugar como uno de los actores infantiles más respetados de su época. Participó en más de 20 películas durante su infancia, compartiendo pantalla con íconos como Pedro Infante y María Félix. Su expresividad conquistó al público y su carisma lo convirtió en figura central del cine de oro mexicano. Sin embargo, al llegar la adultez, Pepito se alejó del protagonismo y se dedicó a labores detrás de cámara. Productor, fotógrafo, editor musical y guionista, defendiendo con pasión el cine nacional. Pese a estas contribuciones, su muerte fue tan inesperada como dolorosa. En septiembre de 2013, un infarto fulminante apagó su vida, dejando consternada a la comunidad artística. Las muestras de cariño no tardaron en llegar, recordando no solo al ídolo infantil, sino al hombre que moldeó el cine desde las sombras. Pepito Romay no buscó la fama en sus últimos años, pero su partida fue un recordatorio de que algunos legados no terminan en escándalo, sino en silencio. Pablo Carrillo, del terror al comentario deportivo. Pablo Carrillo, hijo de la actriz Queta Labat, apareció en una de las películas de terror más emblemáticas del cine mexicano, El libro de piedra, dirigida por Carlos Enrique Taboada. Era apenas un niño, pero su interpretación de Hugo dejó una huella imborrable. Su actuación, enmarcada en un entorno sobrenatural y sombrío, se convirtió en pieza clave del terror nacional. Sin embargo, a diferencia de otros actores infantiles, Pablo no continuó en la actuación. A pesar del legado familiar y del impacto de su papel, decidió alejarse de la fama. Eligió un camino más práctico. Estudió contabilidad en el ITAM y trabajó en el ámbito financiero. Con el tiempo, encontró su verdadera pasión en los medios deportivos, donde construyó una sólida carrera como comentarista. Pablo Carrillo demostró que no todos los niños actores están condenados a vivir atrapados en el pasado. Aunque su rostro siga ligado al miedo de una generación, su vida adulta ha sido definida por estabilidad, reinvención y éxito fuera del cine. Lucy Bugg, la niña de las trencitas que nunca se dejó cambiar por la fama. Lucy Bugg fue apodada la güerita de las trencitas en los años 60, gracias a películas como Primera Comunión, donde actuó junto a Juliancito Bravo. También interpretó a Rosa Isela en María Isabel, compartiendo escena con Silvia Pinal y Norma Lazareno. Con sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa, conquistó al público infantil de la época. Pero Lucy nunca vio la actuación como una carrera. Para ella era un juego, memorizar diálogos con ayuda de su madre, disfrutar los rodajes y luego regresar a casa como cualquier niña tras un día de escuela. Antes de 1970, ya había filmado 7 películas. Sin embargo, al crecer y cambiar su cuerpo, las ofertas escasearon. Con la llegada del cine de ficheras y su enfoque en el erotismo, no había espacio para una joven que aún quería ser niña. Sus padres, firmes, se negaron a que ella tomara ese rumbo. Lucy Bugg se retiró sin arrepentimientos. Hoy vive en la Ciudad de México con su esposo e hija. Rechaza las cámaras, alegando problemas de memoria y edad, pero agradece el cariño que aún recibe de sus seguidores. Suele bromear sobre los dolores de cabeza que le causaban sus trencitas. Al irse, conservó algo que muchos perdieron, una infancia que no fue devorada por los reflectores. Algunos se desvanecieron en silencio, otros fueron arrancados del foco, unos pocos se reinventaron, pero todos cargaron el peso de la fama precoz, algunos hacia el éxito, otros hacia la desesperación. ¿Cuál de estas historias te conmovió más?
Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias ocultas del cine.